Muchas bendiciones, amada iglesia. Jesús el buen pastor. Sean bienvenidos. Nos sentimos privilegiados de estar en este lugar juntamente con ustedes. Y también damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven en diferentes ciudades, diferentes lugares, diferentes horarios. Aún aquellos que van a tomar el tiempo para vernos en diferido, bienvenidos a esta reunión. Quiero que oremos y le demos gracias a Dios mientras nuestros niños pasan a ser enseñados, ministrados con la palabra de Dios. Yo le voy a pedir a usted que me acompañe y oremos a Dios, primeramente para darle gloria, honra y para pedirle que Él pueda, a través de nosotros, Él permita que su palabra sea dada. Padre, te damos gracias porque por medio de Cristo podemos llamarte Padre. Y te damos la honra, te damos la gloria, el honor, porque no hay otro Dios como tú. Y esa es la razón por la que estamos reunidos aquí en el nombre de Jesús, para glorificarte y para que tu Espíritu Santo, Señor, toque los corazones, toque las vidas. Y pedimos que nos permitas transmitir tu palabra, Señor, con denuedo, para que seas tú glorificado y en nuestras vidas haya edificación y haya una palabra que nos avive en el nombre de Jesús. Lo pedimos y lo recibimos con fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado recibiendo la palabra de Dios. Exactamente hace 15 días se compartía el tema ¿quién es Dios? No sé cuántos lo vieron. Bueno, yo lo vi, me edificó mucho. La semana pasada seguimos prácticamente una secuencia de ese tema y hablamos de el amor de Dios. Y ahora queremos hablar acerca del tema en el principio. ¿Qué sucedió en el principio? Y les voy a pedir que me acompañen. Y vamos a leer en Génesis capítulo 1, el verso 1. Me puede acompañar aquí en la pantalla o si usted desea también puede tomar su Biblia. Y dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la parte de abajo tengo la escritura en hebreo. Este es el hebreo original, el original bíblico, pero su transliteración de este verso, Génesis, en hebreo se pronuncia Bereshit bara Elohim et hashamajim beet haaretz. ¿Y por qué es importante ir a la raíz de la escritura? Por lo siguiente. La palabra Bereshit quiere decir en el principio. La palabra Bará quiere decir la creación. Y la palabra Elohim es el nombre con el que se le conoce a Dios. En la Biblia se pronuncia Hashem, Adonai o Elohim, pero no se le da un nombre a Dios. Por eso cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, bueno, ¿y en nombre de quién voy al faraón? La respuesta de Dios fue, el yo soy. Los hebreos no pronuncian el nombre de Dios. Nosotros conocemos a Dios como Jehová o Yahweh o Yahvé, pero en realidad el nombre de Dios es tan sublime, es tan grande, es tan santo, que no tiene pronunciación en ningún idioma. Ahora, también la palabra et no tiene una traducción, pero la palabra hashamajim quiere decir cielos o cielo. La palabra beet hace objeto directo a lo que es el cielo, pero la palabra haaretz quiere decir tierra. La Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios.
Y por eso Jesucristo mismo dijo que no habíamos que jurar por muchas cosas. Entre ellas, dijo él, no jures por el nombre de Dios. No tomes el nombre de Dios en vano. No jures, dice también, por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios. Y no jures por tu cabeza, porque por mucho que te afanes no puedes añadir ni tan siquiera un pelo a tu cabeza, o aún no puedes añadir un codo a tu estatura. Por eso son cosas que están prohibidas en la Biblia, por las cuales jurar. Pero la Biblia nos habla de un principio. Ahora, ¿quién es el principio? Según la Biblia, ¿quién es el principio? Bueno, en Apocalipsis capítulo 22, lo voy a poner aquí, lo voy a mostrar. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Notemos que la palabra alfa y omega son la primera y la última palabra del alfabeto griego, simbolizando entonces una totalidad en la plenitud de Dios. Dios lo llena todo. Pero una de las cosas que me llama a mí la atención no es que Jesús solamente es el inicio de la creación, sino que es el que la consuma o la va a consumir. Él dice, el Señor dice, yo soy la consumación de vuestra fe. Soy el autor y el que llega a realizar lo que es la fe. Pero en Isaías capítulo 44, verso 6, yo encontraba esto, que bíblicamente, según las palabras que Jesús dijo en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, o el primero y el último, lo hace entonces que se identifique con el título de Yahweh o Jehová, que es precisamente lo que leía Ariel hace un momento, que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, pero Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, o el Tanaj, como lo conocen los hebreos, ahí se ve a Dios, como nosotros lo conocemos, Yahweh, en Isaías 44:6, que dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay otro Dios, no hay Dios. Entonces Jesús, cuando en Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y soy el omega, se está identificando como Jehová. Se está identificando como el Rey de Israel y se está identificando como el Redentor de Israel. Vemos entonces, resumiendo esta introducción, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio es Jesús. Yo soy el alfa y el omega. El principio es Dios mismo. Jesús es Dios. Ahora, aquí quiero ver varias claves con respecto a lo que vamos a hablar. Dijimos que la palabra Bereshit es en el principio. Bará creó. Entonces, estas cosas, estas palabras marcan el tiempo, marcan el espacio y marcan el inicio de la materia. Y estas tres cosas son el escenario donde se desarrollará el plan eterno de Dios. Decíamos la semana pasada, Dios no improvisa. Él no es como nosotros. Nosotros improvisamos por diferentes motivos y razones, pero Dios no. Incluso hablábamos la semana pasada que si Dios sabía que el hombre iba a caer, la respuesta la encontramos en la Biblia y es sí. Y la respuesta la da el apóstol Pedro cuando dice que Dios preparó al Cordero desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya sabía.
Dios no improvisa. Entonces, en el capítulo 4 de Génesis, encontramos nosotros el primer sacrificio acepto a Dios. Veámoslo. Veámoslo aquí. Abel es el que ofreció el primer sacrificio. Este fue un acto de adoración y esto inicia un patrón de sacrificio como un acceso a Dios. O sea que los hombres desde un principio para accesar a Dios tenían que sacrificar. Ahora nosotros que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios, dice que Él abrió el camino, el acceso directo al Padre, sin necesidad de más sacrificios, porque Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario y dice consumado es, se rompe el velo del templo desde arriba hacia abajo, indicando que el camino está libre para que nosotros vayamos al Padre directamente, pero en el nombre de Jesús. Como el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Pero en este caso de Abel, él fue el primer hombre que le da un sacrificio a Dios y Dios se lo acepta. Interesante esto, ¿por qué? Porque estos son reinicios. Son reinicios, Dios es un Dios de reinicios. Dios no hace algo de emergencia, Dios todo lo tiene planeado. Entonces, en el momento que el hombre cae, Dios hace un reinicio. Comienza con el reinicio de los sacrificios. Luego vemos otro reinicio porque Abel fue muerto por su hermano Caín. Y entonces la mayor parte de la humanidad comenzó a seguir a Caín. Pero veamos que Dios siempre se guarda un remanente, aunque muchas veces no se vea. Aunque sea la minoría, Dios siempre se guarda un remanente. Se lo dijo a Elías. Elías le dijo, Señor, quieren matarme. Y yo soy el único de tus profetas que te queda con vida. Y le dijo Elías, no es cierto. Yo tengo 7,000 profetas que no han doblado rodilla a Baal, pero no se veían. Pero habían 7,000 y según Elías él era el único. Entonces veamos que según se ve, el único era Abel que estaba invocando el nombre del Señor, es muerto y la mayoría van tras la doctrina o las enseñanzas de Caín. Pero no era así, aparentemente fue así, pero no era así. Porque dice que entonces le nace a Eva y a Adán otro hijo. No sé cuánto tiempo pasó, porque veamos lo que dice la Escritura. En este reinicio, veamos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuándo? Cuando Set, el hijo de Adán y Eva, crece y comienza a buscar al Señor. La gente comienza a distinguirlo, comienza a darse cuenta que este hombre es especial, es un hombre justo, es un hombre que ama a Dios, y entonces hay un avivar espiritual en los tiempos de Set. Hay un reinicio. Pero luego la humanidad se vuelve a corromper. Y en el capítulo 6 de Génesis vemos que entonces Dios envía un diluvio y da un reinicio a la humanidad después del juicio con Noé. Pero veamos, Dios hace un pacto con Noé, pero también lo hace con sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Son Sem, Cam y Jafet. Sem, ¿quién es Sem? Bueno, es el hijo mayor. Y de Sem viene la palabra semitas. El pueblo de Israel es conocido como semitas. Aunque también hay pueblos vecinos que se identifican con ese nombre, pero aún en nuestros tiempos actuales, cuando la gente habla en contra de Israel, habla en contra de los judíos, o como la historia más reciente que nosotros conocemos, Hitler mató a más de 6 millones de judíos,
se habla de la palabra antisemitismo. Pero esa palabra no se usa para los árabes, únicamente para los judíos. Antisemitismo. Pero vamos a ver por qué. Entonces Dios no está improvisando. El plan de Dios era bendecir a las familias de la tierra por medio de un pueblo. Y veamos aquí, entonces después del diluvio, comienza a multiplicarse los hijos de los hombres en la tierra, y resulta que Dios encuentra a un hombre, o llama a un hombre, para llamarlo con un propósito redentor. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Usted lo ha leído muchas veces. Haré de ti una gran nación. Pero aquí se cumple el diseño divino de formar una nación en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Pero notemos, Abraham era un descendiente directo de Sem, del hijo mayor de Noé. Él iba en una línea genealógica directa de Sem, o sea que Abraham era semita. Muchos dicen sí, pero Abraham era de Ur de los Caldeos. Es cierto, históricamente es cierto. En Mesopotamia es cierto. Y de Mesopotamia lo llamó para que fuera y le mostraría una tierra que fluía leche y miel. Pero dijimos que Dios no improvisa. Entonces, siendo él descendiente del hijo mayor de Noé, Sem, automáticamente es un semita. Pero no solo eso, sino que aparte de ser de la descendencia de Sem, Sem tuvo en su descendencia un hombre llamado Eber. Y Abraham es la 10ª generación de Eber. Y de ahí es donde se deriva el nombre hebreo. Entonces vemos que no hay aquí casualidades. Dios tiene un plan con Abraham. Y en la Biblia, ¿sabía usted que el primer hombre en ser llamado hebreo fue Abraham? Y se lo voy a mostrar con la escritura. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 14, verso 13. Véanlo. Esto sucede cuando Lot es atrapado y llevado cautivo por aquellos 5 reyes que conquistan Sodoma y Gomorra. Y aquí dice en este pasaje, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. ¿Por qué lo llama el hebreo? Porque según la Biblia, usted lee en la genealogía, Abraham es la 10ª generación de Eber. Por lo tanto, se le da el título de hebreo. Entonces Abraham, siendo de Ur de los Caldeos, siendo de Mesopotamia, traía una línea semita. Y siendo descendiente de Eber, era hebreo. Entonces Abraham es técnicamente el primer hebreo. Pero ¿por qué se encontraba en Ur de los Caldeos? Porque Abraham también es padre de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo según la fe. O sea que a Abraham entonces le prometieron 2 simientes. Le dijeron, tu simiente será como las arenas del mar, figurando a la nación de Israel. Y luego le dice, y tendrás una descendencia como las estrellas del cielo, figurando a un pueblo espiritual que creería en Jesucristo a la manera de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Nosotros creemos en Cristo Jesús y nos es tomada por justicia. Esa fe. ¿Cómo dice Mateo capítulo 1, verso 1? ¿Cómo inicia? Dice Jesús, ¿hijo de quién? De Abraham.
hijo de David. Entonces ahí vemos la línea semita nosotros de Abraham, directamente vinculada con Jesús y David, el rey David. Veamos esto porque es importante que nosotros como iglesia entendamos estas cosas. Entonces, ¿por qué Dios llama a Abraham y en Abraham le dice: haré de ti una gran nación? Hay una razón que la explica el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 3. Pues, alguien lo quiere leer en casa. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que afirma esta escritura? Que a Israel se le fue confiada la administración de la palabra de Dios. Ellos son los administradores. Por eso a ellos se les dio la ley. Si nosotros vemos los primeros 5 libros de la Biblia, eso se le conoce como la Torá, y eso es la ley. Pero después de ahí se le conoce a los libros restantes, incluyendo Proverbios, incluyendo Eclesiastés, incluyendo las poesías de Cantares, y de todos los escritos de los profetas se le conoce como el Tenaj. ¿Qué es el Tenaj? Es las escrituras de los profetas. Entonces a Israel se le confía la ley y se le confían los escritos de los profetas, la palabra de Dios. Luego viene otro libro que los judíos siguen, que es el Talmud, pero el Talmud no está incluido en la Biblia, sino que el Talmud son los comentarios de los maestros de la ley o de los rabinos acerca de la ley. O sea, son comentarios e interpretaciones de la ley. Entendemos que entonces a Israel se le confió la administración de la palabra de Dios, del pacto. ¿Pero de qué pacto? Del que Dios decidió que Israel fuera el canal del plan de redención para el mundo. Porque Jesús nació en Israel, siendo judío. Él es el Mesías de Israel y es el Salvador del mundo entero. Entonces el plan de Dios había de cumplirse o debía de cumplirse con Israel. Veamos entonces qué sucede después. ¿Qué pasa con la iglesia entonces? ¿Nosotros hemos reemplazado a Israel entonces como iglesia? De ninguna manera. Nosotros somos otro pueblo. Y a mí me gusta hablar de estas cosas, pero hablarlas con la escritura, que usted pueda ir y revisar como hacían los hermanos de Berea con el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo les hablaba de los profetas y ellos lo escuchaban de buena gana y decían: bueno, ¿será que el apóstol Pablo está diciendo la verdad? Vamos a ir a leer los libros de los profetas para confirmar lo que él está diciendo. Y lo confirmaban. Por eso es que yo le digo, si tiene tiempo, lea Romanos 3, 1 al 2 o el capítulo entero, y ahí usted se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta juntos, que a Israel se le confió la administración de la palabra de Dios para todos, para el mundo. Veamos aquí otro aspecto, la iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué es? La iglesia es el misterio revelado, pero en Jesucristo, el Mesías de Israel. ¿Cómo? En Romanos 11, el apóstol Pablo nos explica que nosotros hemos sido injertados en el olivo. O sea que los gentiles no reemplazamos la iglesia de Cristo como en muchas épocas recientes. Y lo puedo decir con libertad, hay una iglesia universal que se conoce en el mundo, que aún en los años 40, los años 30, los años 40, ellos comenzaron a decir de que la iglesia era la que estaba reemplazando a Israel. Y aún es triste dar este dato, pero es histórico, usted lo puede confirmar, que aquel hombre llamado Martín Lutero también dijo eso. Predicaba él que la iglesia
había reemplazado a Israel. Incluso hay datos en la historia que 2 siglos después de que él vive, viene aquel personaje histórico de maldad, que todo el mundo lo conoce como Hitler, que él agarró los escritos de Martín Lutero para respaldar su antisemitismo contra Israel. Tristemente. Por eso nosotros, la iglesia, debemos de ser equilibrados y debemos estudiar las escrituras. Aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que los gentiles no reemplazamos a Israel, sino que fuimos injertados en el olivo, y que Dios de ninguna manera no ha desechado a su pueblo, pero que al sacar a luz a la iglesia, el Señor está sacando a luz a un pueblo que lo menciona en los profetas. Los profetas administraban la palabra, ellos escribían y decían, pero nos parece raro, ¿para quién estamos escribiendo? Y la Biblia dice que les fue revelado por el Espíritu de Cristo que no estaban escribiendo para ellos mismos, sino que para un pueblo que iba a ser revelado en el fin de los tiempos y que eran gentiles. Entonces ellos estaban sorprendidos, y aquí lo explica el apóstol Pablo, que la iglesia fue revelada como el cuerpo de Cristo. Y también lo explica en Efesios 2, del verso 14 en adelante, de que en la iglesia se unen judíos como gentiles y somos uno solo. Pero esa es la iglesia. Está conformada entonces de judíos, porque la iglesia empezó siendo judía. ¿De dónde era Pedro? No era de Brasil, ¿no? Ni Brasil ni existía. Era de Betsaida. ¿De dónde era Juan? ¿De dónde eran los apóstoles del Señor? Eran judíos. Entonces la iglesia empezó siendo en Jerusalén una iglesia judía. Y luego el Señor levanta a Pedro y levanta al apóstol Pablo de la tribu de Benjamín, dice él en el capítulo 11 de Romanos, para que fuera administrador, para que fuera enviado o apóstol a los gentiles. Y luego la iglesia comienza a conformarse de judíos, primeramente, y de gentiles. Hasta el día de hoy, ahora la mayoría de la iglesia somos gentiles en todo el mundo. Pero también hay una minoría de judíos en todas las naciones, por lo menos en este lado del mundo, congregaciones de judíos que son cristianos, que creen como nosotros que Jesús es el Mesías, aunque la mayoría de Israel en este momento tienen un velo. Ellos no creen en el Mesías, pero la Biblia dice que se les va a revelar en el final de los tiempos. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y un nuevo hombre conformado por gentiles o por judíos y gentiles. Veamos algo más. ¿A dónde la Escritura apoya que nosotros somos hijos de Abraham? ¿A dónde? ¿Será que la Escritura se contradice? ¿Será que se contradice? Fíjese que el Señor Jesucristo dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra, dijo, ¿no? Sino solo a vuestro Padre Celestial. Bueno, yo creo eso firmemente. El Padre que Dios te dio aquí en la tierra fue el que te engendró. Y ese es tu Padre aquí en la tierra. Pero el primero es el Padre Celestial, el que nos dio la vida. A Él debemos reconocer como Padre y llamar Padre en la tierra al que te engendró. Aparte que hayan figuras paternales, esa es otra cosa. Hay personas que por diferentes motivos y razones no tienen un padre o no tuvieron un padre, pueden tener una figura paternal en un tío, en un abuelo. Y si esos elementos no existen, puede encontrarlo en una persona que figure esa figura paternal. Claro que sí se puede. Pero la Biblia no se contradice porque dice en Gálatas capítulo 3,
que la verdadera descendencia de Abraham no viene únicamente de la descendencia biológica, o sea, semita, así como Israel, que ellos son descendientes biológicos de Abraham, sino que también viene en una semilla de fe santa. Y esto lo confirma el apóstol Pedro cuando llama a la iglesia con las características de Israel. El apóstol Pedro dice que somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Y luego dice Apocalipsis también, el capítulo 5, que el Señor compró gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. O sea que es una visión celestial. Aquí nos muestra a la iglesia que es multicultural e universal, pero Israel está incluido ahí también. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos injertados en el olivo. Por eso el apóstol Pablo recomienda, dice, hermanos, no sean arrogantes. No sean arrogantes. Lee el capítulo 11 de Romanos y dice, no te creas más. Si el Señor arrancó las ramas que eran naturales del olivo y las arrancó y las tiró para injertarte a ti en el olivo, no te creas más que las ramas. Porque si arrancó a las ramas que eran naturales, podrá arrancar entonces a las no naturales. Por supuesto. Entonces es una gran enseñanza que muchas veces la iglesia de Cristo no se le da. Y por eso hay tanta confusión el día de hoy. Hay tanta confusión. Nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo, pero somos el pueblo de Dios en la tierra, que venimos de una descendencia en Abraham por la fe, un pueblo espiritual. Pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Así como le dijo, haré de ti una gran nación. Hoy en día escuchaba, o he estado escuchando hace quizá un mes o 2 meses, que se ha levantado una onda en el internet, en las redes sociales, de personajes famosos o no famosos, religiosos o no religiosos, que dicen que Israel no es el pueblo de Dios, que el Israel que está allá en el Medio Oriente son unos impostores y comienzan a dar toda clase de mentira. Unos incluso dicen que Jesús fue palestino. ¡Qué ignorancia esa! Y no lo dice una persona cualquiera, lo dicen presidentes de naciones. Incluso de una nación del sur, que supuestamente ellos dicen que hablan el mejor español. Pero su presidente es un ignorante, porque dice Jesús fue palestino. Cuando si vamos a la Biblia, claramente dice que Jesús nació en Belén de Judea, Israel. O sea que no se ha percatado tan siquiera él de leer las escrituras antes de aseverar algo que no conoce. Entonces nosotros somos un hombre nuevo en Cristo. Somos, la iglesia no es, ¿cómo le podría decir? Una corporación, sino que la iglesia es un organismo, porque lo llama el cuerpo de Cristo. Somos piedras vivas. Y vamos a ir entrando para ir finalizando, y vamos a ver el principio celestial antes de Génesis. ¿Qué es la iglesia? Fíjense que la iglesia, Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el capítulo 12 vemos a Abraham entrando a la escena en un reinicio y Dios escogiendo a Abraham para hacer de Israel una gran nación. Pero un judío llamado Pablo, y conocido antes como Saulo de Tarso, quien se identifica que él era fariseo
de fariseos. O sea que en cuanto a la ley dijo, yo soy intachable, dijo. En cuanto a fariseos, soy maestro de los fariseos. O sea que si alguien conocía lo que estaba hablando, era él. Y él dice y habla de que en Cristo nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo para ser un pueblo escogido. Pero va más allá la enseñanza por el Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 1, verso 4, ¿sabe qué dice? La escritura inspirada por el Espíritu Santo a uno de los maestros más grandes de Israel, que fue el apóstol Pablo. Él dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe cómo dice? Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos bendijo en lugares celestiales juntamente con Cristo para que seamos sin mancha y para que seamos para la gloria de la alabanza del Padre. Entonces ahí nos está diciendo de que la iglesia tampoco fue algo de emergencia que Dios hizo. La iglesia estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que se dijera en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También dice en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice lo siguiente. Le dice, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ese es Jesús. Entonces es muy claro de que el Señor, desde un principio, cuando se escriben las primeras palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios traía un plan de redención para la humanidad. Porque Dios sabía que la humanidad iba a caer. Porque Dios sabía que la humanidad iba a caer y iba a entrar el pecado y con el pecado la muerte al mundo. Dios lo sabía, Dios no lo ignoraba. Entonces Él ya tenía un plan de redención. Por eso es importante ver el principio y los reinicios de Dios, como lo mencionamos en Abel, como lo mencionamos en Set, como lo mencionamos en Noé y como lo mencionamos entonces en Abraham, donde Dios establece el plan de redención para todo aquel que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos de estas cosas, nosotros entramos incluso en una controversia, porque no todos creen, no de todos es la fe. Incluso el apóstol Pablo le decía a los hermanos, le decía, hermanos, oren por nosotros, oren por mí, oren para que el Señor me libre de hombres malos, de hombres maliciosos que se meten entre el rebaño, porque no es de todos la fe. Y cuando nosotros hablamos cosas como esta, nos exponemos a que nos critiquen, a que nos desprecien. En la iglesia misma, no digamos afuera en el mundo. El Señor dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Veamos la preexistencia entonces antes de la creación. Dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, por él fueron hechas todas las cosas. O sea que Jesús existía antes de Génesis 1:1, como la palabra eterna. ¿Participó activamente en la creación? Sí, dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él. O sea, el agente divino. O sea que Él entra en el tiempo. Él es eterno. Pero siendo eterno, entra en el tiempo.
¿Cuándo entra en el tiempo? En la encarnación. Porque la palabra no se contradice. Le digo algo más. Dice la Biblia que las salidas del verbo son desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, no tiene principio. Sin embargo, Juan 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, pero entonces el verbo entra en el tiempo. Porque aquí dice en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces aquí ocurre ese gran misterio. El Hijo de Dios, el agente de la creación, entra a su propia creación con un cuerpo humano y se humilla voluntariamente. Porque dice, siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que estando en forma de hombre, se hizo siervo. Y como siervo, murió en una cruz. ¿Y sabe qué quiere decir morir en una cruz? Para los romanos, ¿qué significaba? ¿Por qué ellos tenían esa práctica? Porque era maldito el que era colgado en un madero. Entonces, siendo Jesús Dios, no se aferra a ser Dios, se humilla, se hace siervo y como siervo todavía se baja para ser maldecido por nuestra causa. He ahí otra verdad que debe de aclararse. Una de las cosas que se ha acusado al pueblo de Israel es que ellos mataron a Jesús. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Que los judíos mataron a Jesús? Hitler de eso se agarraba, decía ellos mataron a Jesús por los escritos de Martín Lutero. A Jesús lo matamos todos. Porque bien es cierto que los judíos religiosos, por envidia, los judíos religiosos, hay que aclarar eso, porque ahí es donde entran las mentiras de Satanás. Satanás siempre te dice una mentira que tiene cierta verdad. Pero la Biblia es clara que los que tenían envidia de él eran los religiosos, porque el pueblo lo seguía. Cuando el Señor le dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, no se la dijo al pueblo, se la dijo a los religiosos. Y el religioso más grande del tiempo de Jesús, que era el sumo sacerdote, ¿qué fue lo que dijo? Y profetizó sin saber. Conviene más que muera un hombre, dijo, por todo el pueblo, a que muera todo el pueblo. Entonces fueron los religiosos. Ellos entregaron a Jesús para ser muerto. ¿A quiénes lo entregaron? A los romanos. ¿Y los romanos a quiénes representan? A todos los gentiles. Entonces Jesús murió por Israel. Cuando dijo el sumo sacerdote, conviene más que muera un hombre por el pueblo, se está refiriendo a Israel. Muere por Israel Jesús y muere por los gentiles. ¿Y qué dice? Que Jesús llevó nuestras enfermedades, llevó nuestra vergüenza, llevó nuestro pecado de la humanidad entera. Entonces, en realidad, todos matamos a Jesús. Si se quiere hallar un culpable, somos culpables todos. ¿No Israel? Todos. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están echados fuera de la gloria de Dios. Lo que les espera es una condenación horrenda. Pero vino Jesús y muere por nosotros para que no nos espere ya una condenación horrenda, horrible, algo que no podemos ni imaginar.
pero todo fue en el plan de Dios desde un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También habla acerca de Jesús, del origen de Melquisedec. Jesús fue de la tribu de Judá. Jesús no podía ser sacerdote, ¿sabía usted? Porque los sacerdotes en Israel tenían que venir siendo descendientes de Leví, de la tribu de Leví. O sea que alguien de la tribu de Judá no podía ser sacerdote. Pero el libro de Hebreos y también en los Salmos se habla acerca de Jesús, el Mesías, como el sacerdote eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, que no tiene padre, que no tiene madre, y se le conoce según el orden de Melquisedec. Y cuando vemos eso, lo primero lo encontramos en Hebreos 7. Dice que él fue sin padre, sin madre, ¿cuándo? En sus salidas desde la eternidad hasta la eternidad. Sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y vea lo que dice el Salmo 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este fue un anuncio mesiánico que se cumple exclusivamente con Jesús. Vamos finalizando. Vamos a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La iglesia tiene un origen eterno. Según Efesios capítulo 1, verso 4. Nos bendijo en lugares celestiales juntamente con Cristo antes de la fundación del mundo. No sabemos cuándo sucedió eso. El plan redentor no comenzó con el pecado, cuando entra el pecado al mundo, sino empezó con el amor eterno de Dios. ¿En quién? En Jesús. Por eso es que el apóstol Juan dice, y nosotros hemos conocido, dice. Pero no solo hemos conocido, sino que hemos creído, dice, en el amor con el que Dios nos ama. Porque Dios, su naturaleza es amor, y todo aquel que permanece en amor, dice, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Entonces, la conclusión es de que desde un principio Dios nos dio un origen eterno, nos dio un plan de redención, pero nos dio un plan de redención en el amor. Por eso dijo el apóstol Pablo, viva la fe, viva la esperanza. Y qué bonito tener fe, ¿no? Uno tiene fe, es bonito porque te puede estar lloviendo por todos lados, te puede estar yendo mal por todos lados, puede haber adversidad en tu vida, pero si tienes fe, esa fe en Dios te va a sacar adelante y te va a dar paz en medio de la dificultad y de la tormenta. Pero qué bonito también tener esperanza, ¿verdad? Porque decir, la esperanza es decir, ahora no lo tengo, pero algún día voy a llegar ahí. Algún día voy a alcanzar lo que hoy anhelo. Algún día voy a ver lo que quisiera ser hoy. Eso se llama esperanza. Entonces dice, viva la fe. Esencial para vivir en esta tierra. Viva la esperanza. No te desanimes. Como dijo el apóstol Pablo, aunque estoy derribado, porque me derribó el diablo, pero no estoy vencido. Esperanza. Y luego dijo él, el apóstol Pablo, y viva el amor. Pero de estos tres, dijo, de estos tres el que va a permanecer es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor y es su naturaleza. Y Él es eterno. Porque la fe un día no la vamos a necesitar. Y la esperanza tampoco un día no nos va a hacer falta.
Porque dice la Biblia que cuando veamos al Señor tal y como Él es, nosotros sabremos cómo fuimos conocidos. Entonces ahí ya no se necesita fe. Porque ahorita necesitamos fe en el que no vemos. ¿Cuántos creemos que el Señor está aquí? Eso se llama fe. Pero ¿por qué tenemos esa fe? Porque la palabra de Dios dice, a donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ahí estoy yo. Entonces eso es fe, pero no lo vemos. Necesitamos la fe ahora. La esperanza la necesitamos porque decimos, Señor, algún día te veremos. Pero eso a veces se ve lejos. Y cuando vemos algo de lejos necesitamos esperanza. Pero cuando ya lo tengamos enfrente y lo veamos tal y como Él es, entonces ya no vamos a necesitar fe porque lo vamos a ver. Y lo vamos a conocer como Él es. Entonces lo único que va a quedar es el amor. Y es el amor con el que Dios nos amó desde un principio. Dios no te ama por lo que tú haces o no haces. Dios te ama porque Él quiso. Simple. Él te ama porque dijo yo te amo. Y su naturaleza es amor. ¿Y qué es lo que le queda entonces al ser humano? Es aceptar el amor. Y el que acepta el amor de Dios en Cristo es salvo. Vamos a orar. Y vamos a quedar aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Oremos para que la palabra de Dios sea completa en nosotros. Ore conmigo, Señor. Te damos gracias. Porque tú, Señor, nos has, dice tu palabra, bendecido en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos bendijiste para que seamos hoy sin mancha, sin tacha, para que seamos para la gloria del Padre, pero por la sangre de Cristo. Nos escogiste, Señor, en el amado, y nos escogiste, Señor, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Por eso te agradecemos, Señor, por el lugar donde nos permitiste nacer, por el lugar donde nos permites vivir, por los padres que nos diste, por la raza que tenemos, por quienes somos, porque nos escogiste y nos amaste en el amado, porque quisiste. Dice que nos has comprado de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y un día, dice tu palabra, estaremos alrededor del trono, cantando alabanzas en diferentes idiomas, de diferentes formas, porque así lo diseñaste tú, Señor. Pedimos que seamos nosotros como iglesia luz al mundo y que sigamos, Señor, lo que tu palabra dice, que proclamemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice. Pero ¿cómo invocarán la gente en aquel que no conocen? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Pero nosotros, Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos salir a proclamar que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el Rey de Israel, es el Redentor de Israel, el Mesías de Israel, pero es el Salvador del mundo entero y de todo aquel que lo reciba, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Úngenos con tu poder, úngenos con tu palabra, con la gracia de Dios, para que podamos llegar
y proclamar a todo aquel que esté en tinieblas que hay luz, aquel que está en desesperanza que hay esperanza, aquel que no tenga fe, podamos compartirle la fe que nos fue dada por gracia, para que podamos dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Úsanos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí somos agentes del bien, somos salvos por la sangre de Cristo, justificados por el sacrificio de Cristo, y tenemos una gran comisión que salvar, una gran comisión que proclamar, que realizar. Todos los que estamos aquí, los que nos están viendo y nos verán, ayúdanos y úngenos con el Espíritu Santo, con ese poder, para que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, llevar esa palabra ungida en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie y que me acompañe a cantar esta alabanza al Señor. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Levanta tus manos y digamos: quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida, santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, adoración. Besa al Hijo y dile: Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de recibe hoy, dile a Él, toda la gloria, la honra y honor. Dice la palabra de Dios: besad al Hijo, para que el Padre lo reciba con alegría. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de
la honra y honor. Recíbela toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Señor, porque nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor con el que Dios nos ha amado, porque Dios es amor, y todo aquel que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Gracias, Señor. Dale honra y gloria al Padre. Dale un aplauso fuerte por la redención que Él ha hecho en nosotros. Gracias por ese principio, Señor, en el cual tu plan de redención estaba ya plasmado para ser realizado hoy. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos presentes. Dios les bendiga a los hermanos que nos ven en diferentes lugares. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Amén. Bendiciones a todos.